Hola, ¿qué tal, amables televidentes y seguidores de Guanevisión TV? Es un inmenso placer estar hoy con ustedes en Ciudad Viva. Soy Gerardo Murillo y, como de costumbre, invitándoles a que nos acompañen un tiempo especial para aprender de nuestros invitados, esas personas con unas historias maravillosas que nos inspiran y, como siempre lo digo, nos ayudan a ser mejores personas. Nuestra invitada el día de hoy es nacida en el hermoso municipio de Piedecuesta. Cursó parte de su bachillerato en el Colegio Balbino García. De igual forma, se ha destacado en el ámbito profesional como abogada de la Universidad Corporación Universitaria Uniciencia de Bucaramanga. Es madre de una joven de 21 años, amantes a los animales, y de igual forma apoya diversas causas sociales y lo hace de una forma anónima, aunque hoy vamos a saber quién es. Permítanme presentarles y recibir con un aplauso a Lady Yamile Joya Rangel. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenida, un gusto. Un gusto para mí estar acá en tu programa, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que vamos a tener una charla, pues, amante a la vida, a las cosas, una charla amena, una charla que vamos a disfrutar de esas cosas bonitas que de pronto, como persona que se ha venido forjando al paso de la vida, ¿no? Sí. Piedecuestana de pura cepa, ¿no? De pura cepa, con raíces, familia piedecuestana, completamente piedecuestana. Bueno, ¿y eso a los cuántos años fue mamá? Una mamá joven. Muy joven, a los 19 años tuve mi bebé, sí señor. 19 años, tener que pasar parte de la adolescencia, sí. Porque pues igual se entrega el corazoncito, se enamora parte de la adolescencia y tener que decidir algunas cosas, ¿no? Entre estudiar y quizás de pronto trabajar, ¿no? Claro, Gerardo, sí, eso fue parte de mi proceso. Yo estaba estudiando en el momento en que quedé embarazada, una profesión completamente diferente a la que terminé desarrollando. El amor de madre y la necesidad de estar cerca de mi hija, pues me hizo parar un momento mi desarrollo profesional. Cuando lo retomé, pues gracias al apoyo también de mi familia y el empeño que uno le pone a salir adelante en la vida, me incliné por otra carrera que fue el derecho y es lo que actualmente estoy ejerciendo. En ese entonces quizás era un poco cuestionado, ¿no? Bastante. El de pronto llegar a tener un estado de embarazo en una mayor de edad, pero todavía en etapa de adolescente, ¿no? Sí, todavía muy joven, sí señor. Y fue un reto bastante difícil de asumir y sobre todo pues como un aprendizaje día a día porque me estaba formando como mujer apenas y ya estaba iniciando la etapa de formarme como mamá. ¿Eso fue frustrante para tus sueños? No, ya ves que fue un poco más motivador que frustrante. Yo sabía que quería brindarle lo mejor a mi hija, entonces pues cuando me desviaba del enfoque de la vida, cuando de pronto me resignaba a decir, no, pues ya me volví mamá muy joven, ya me voy a quedar así nada más y me voy a conformar porque no voy a tener tiempo. O sea, vienen los peros, las quejas, los obstáculos que uno mismo se limita, pero asimismo vienen los retos y saber de qué estamos hechos. Y a eso también le sumamos las voces externas. Claro. Que es a veces lo que más afecta, pero lo que menos nos debe interesar. Lo que irónicamente más nos debe impulsar, porque esas críticas, esos señalamientos que quieren estancarte en la vida, que quieren limitarte, es lo que te debe llenar de motivación para decir no soy lo que me vas a condicionar que sea, por el contrario, voy a demostrar que todo lo que me pueden llegar a decir o a predecir, más que cualquier cosa, no va a ser el fundamento de mi vida. El fundamento de mi vida me lo voy a dar yo y el motivo lo tengo que más grande que fue mi hija. Una de las cosas que veo es que puede, como lo dijimos hace un momento, disfrutar de la vida. Desde pequeña me imagino que ha sido una persona agradable, que cae bien, que disfruta. ¿El alma de la fiesta? Sí, puedo decir que sí, el alma de la fiesta. Es más, mis papás tenían un dicho que cuando yo no estaba en la casa se sentía como vacía, como silenciosa, como quieta, como tranquila en medio, entre comillas. La presencia mía pues generaba como ese alboroto, el tener activo todo y sucede en la actualidad.
esa alegría o esa posibilidad de pronto de expresarse conmigo, de hablar, de que yo trato de entender muchísimo a las personas independientemente del enfoque de la vida que tenga cada quien. Sí me ha dado como esa destacación o descripción de mi personalidad. Pues qué bonito, ¿no? Que digan, ay, qué falta nos hace Lady. Que digan, ay, no, llegó Lady otra vez. No sé qué tanto pueda llegar a ser así, pero pues sí cuento como con el apoyo y el agrado de las personas que me rodean, por lo general, sobre todo en el ámbito, en el rol de mamá, me ocurre mucho con las amistades o las personas que se acercan a mi hija. Ella pues tiene sus emprendimientos, tiene personas que trabajan para ella y por lo general se hacen muy, muy amigos a mí, muy amigas a mí, muy amigas a mi hija. Entonces pues... Por ser una mamá contemporánea, vanguardista, moderna, ¿no? Sí, claro, bastante. Hacerse un tatuaje en esa época era un lío. Yo y una mamá moderna con tatuajes. Me encantan, me encantan. El primer tatuaje de mi hija la acompañé yo a que se lo hiciera y me hice uno con ella. Pero tú ya tenías uno. Sí, ya tenía muchos. ¿Cuántos? Si podemos saber. Sí, como 14 tatuajes tengo. Sí. ¿Dónde no te voy a preguntar? No. Pero sí sé que hay 14. Sí, tengo varios tatuajes, pero todos con un significado. Qué bien, qué bonito que obviamente esas cosas que de pronto estigmatizaban un poco un embarazo para muchos no deseado. Tú podrías decir, no, yo sí, algún día soñé quedar embarazada y fue la oportunidad tener un tatuaje, ser el alma de la fiesta. Esas cosas te llevaron a impulsarte y a elegir entonces estudiar o a irte por el derecho. A ver, la historia mía con la carrera del derecho en parte sí fluyó de que tengo facilidad de pronto de conversar con las personas, de entenderlas independientemente de las distintas posturas de cada quien. Fue como algo muy natural, ¿sí? De hecho, el desarrollo de mi carrera ha sido muy ameno y me lo expresan mis clientes, es que conmigo pueden hablar y me entienden lo que yo les explico o lo que yo les expreso en cuanto a sus diferentes problemáticas. No se sienten como usualmente se sienten hablando con un profesional y es que quedan nulos porque no entienden el lenguaje que de pronto les están expresando en ese momento. Yo trato de ser más directa, más criolla, que me entiendan completamente de qué se trata, cómo podemos desarrollar el trabajo. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí a estudiar Derecho. Pues mi papá siempre también me decía, usted tiene una facilidad para hablar, una facilidad para convencer, esa puede ser su carrera, y pues fue un gran apoyo para mí, mi papá, mi mamá, pilares de mi vida, y gracias a Dios hoy trabajo en algo que me gusta trabajar, que me gusta desarrollar, y me encanta que llegan mis clientas y pueden pasar al otro lado del escritorio, darme un abrazo, o sea, no sienten esa barrera de limitación profesional. Exacto, no es allá la abogada y aquí el cliente, para nada. Persona común y corriente, me imagino normal. que en la universidad esa asignatura de la psicología del derecho fue una de tus favoritas. Sí, claro. Y de hecho a mí me gusta estudiar un poco de psicología. Aparte, eso me ayudó muchísimo con la formación de mi hija, por eso tenemos una relación muy bonita. Nos lo destacan constantemente las personas que nos conocen, porque pues tenemos una unión muy real, muy sincera, y es dada a eso, dado que sí me gusta leer constantemente artículos de psicología, porque ya todo ha cambiado, o sea, es una variante constante, ya no podemos quedarnos de pronto como nuestros papás o los papás de nuestros papás criaron, enseñaron con disciplina, con formación. No estoy dejando a un lado la disciplina, sino un poco más moderna, un poco más comprensiva, un poco menos cantaletosa, un poco más práctica, para que sea más amena la relación entre hijos y padres. Lady, yo soy de los que pienso, y muchas veces lo digo, que a veces nuestros padres siempre tuvieron razón, de fondo. Quizás de forma no fue lo mejor, pero entendimos con el paso del tiempo que quizás a pesar de que consideramos en una temporada que nuestros papás fueron malos, hoy en día nos dimos cuenta que tuvimos los mejores padres. Claro que sí, claro que sí. O sea, cuando uno se convierte en padre o en madre,
Es un dicho muy antiguo y es real. Es cuando tú entiendes, o sea, cuando ya entiendes a tus papás por qué determinados limitantes o canzonería o cosas en las que nosotros no estábamos tan de acuerdo, los sacrificios, la entrega, el amor infinito y profundo hasta el último momento de sus vidas. Entonces, pues eso, ¿en qué nos convierte? En tratar de pronto de romper ciclos que ellos no entendieron en su momento por falta de formación, por falta de comprensión, que se debían romper patrones y mejorar en esa aplicación como padres para con nuestros hijos. O sea, para ellos el hecho de quizás sentarte con tu hijo y decirte pronto yo no tengo toda la razón, voy a tratar de escucharle la razón a él, era ser débil, era permitir que el hijo pasara por encima de la mamá o del papá. Para nosotros hoy en día, pues lo digo porque la generalidad o en su mayoría contemporáneos míos, pues ya son un poco más dóciles a escuchar, a entender, a recordar cuando estábamos en esa época, cómo nos sentíamos, cómo nos expresábamos, qué espacio queríamos o necesitábamos. Yo no tuve el problema de que mi hija quisiera estar en la calle porque ella se sentía a gusto en la casa todo el tiempo. Y era precisamente por eso, porque no había esa persecución, porque no había ese sentir de que de pronto ella dijera, yo acá soy como la oveja negra de la familia o soy como lo que incomoda en mi casa, sino por el contrario, cuando ella tenía sus variantes emocionales, yo trataba como de entender, de calmar y era su lugar seguro y sigue siendo su lugar seguro. De ponerse en los zapatos, porque nos conocemos y obviamente tratando de ayudarle a pasar ese momento que viven o que vivimos todos de adolescentes y jóvenes, Claro. ¿no? Lady, en algún momento de la vida, situaciones un poco difíciles que se viven al interior de una casa, ¿les llevó a renegar de papá y mamá? Uy, bastante. Bastante. Pensé que solamente era yo solo. No, tengo que ser muy sincera, bastante, a pesar de que tuve unos padres excelentes, tuve una mamá muy ejemplar, señora de casa, mis padres fueron casados, o sea, casi que una familia ejemplo, podríamos decirlo. Mi papá también un hombre muy responsable de la casa, pero quizás esos patrones que ellos traían de sus antiguos papás, que ellos, para ellos era de hecho ser ya bastante débiles y flexibles porque la crianza de ellos fue bastante estricta y más que estricta, violenta. Limitada, pero era por muchas cosas, ¿no? Por el entorno social, por la evolución sistemática, todo. Claro. Yo afortunadamente no puedo quejarme de que en mi casa se hubiera vivido ni violencia ni agresión con ninguno de nosotros, porque ellos ya rompieron ese patrón de que al hijo se le enseña la letra con sangre entra, como se decía antiguamente. Mis papás pues ya rompieron eso y quisieron darle a sus hijos una crianza un poco más tranquila. Sin embargo, pues sí, como las costumbres de pronto un poco más, no sé cómo expresarlo, arraigadas a lo antiguo, ¿sí? Lo tradicional. Lo tradicional hacía que uno se quejara en ese entonces. Aquí uno no me comprenden, no me entienden, soy rebelde porque porque el mundo me hizo así, y pese a que uno tenía todo en la casa. Lady, permítame hacer una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Ciudad Viva. Digitel conecta. Fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Seguimos en Ciudad Viva hoy con nuestra invitada especial, Lady Yamile Joya Rangel, una abogada piedecuestana, madre de una joven de 21 años, y es una persona muy visionaria, muy vanguardista, muy amante de la vida, digámoslo así, aunque destacamos que eres amante de los animales. 4 mascotas. ¿Qué tienes? Un perro, un gato, una lagartija, un loro. Todos se los debo a mi hija, todos se los debo a mi hija. Tengo, bueno, hay una coladita y tengo una perrita que fue la primer mascota que le permití yo a mi hija.
Luego tenemos 2 gaticas, pero la perrita en algún momento pues no, siempre estuvo en apartamento, entonces no estaba expuesta a que tuviera un cruce con un perrito. Ya viejita, porque tiene como 13, 14 años, en Quinta Granada, que es donde vivimos nosotros, se me escapó y con el vecino me hizo una cachorrita que tenemos ahora. Esa es la 4ª que tuvimos ahí de agregada colada. Entonces tenemos 2 perritos y 2 gaticas. Me imagino que como profesional en el derecho, pues debe estar satisfecha por esa aprobación a esa ley que protege los animales Claro. y obviamente que sanciona a aquellos crueles con estas especies. Que sancionen ejemplarmente. Yo no entiendo cómo realmente la humanidad... Yo creo que de ahí parte el hecho de que la humanidad tenga un progreso notorio en ser más humanos. Desde que empecemos a entender que un animal no es simplemente un animal o algo que podemos maltratar o algo que podemos utilizar a nuestro gusto o disposición, sin que haya una consecuencia legal. El hecho de que la ley ya ampare a esos seres tan indefensos como un niño, porque son tan o más indefensos que un niño, sin hacer una comparativa humanitaria, obviamente, porque pues, hay personas que lo malinterpretan, pero son muy frágiles, ese es el punto. No había nada que los protegiera. Hoy en día ya encontramos sanciones ejemplares, hoy en día ya podemos acudir a instancias legales efectivas y ellos tienen cierta protección. Gracias a Dios hay muchas personas empáticas, yo me siento como una de ellas, espero llegar a ser un punto de referencia para otras personas. Ojalá se nos den las cosas con mi hija, porque pues uno de los proyectos de nuestras vidas es poder tener una fundación con animalitos que se encuentren de pronto perdidos. Me causa muchísima nostalgia porque cuando uno quiere mucho los animales, los consiente demasiado. Entonces, por X o Y circunstancia el animal se pierde. Yo me imagino que eso es como peor que un niño perdido, y que todo el mundo los esté chitando, corriendo, maltratando, utilizando. Entonces sí, es uno de nuestros proyectos con mi hija, poder llegar a desarrollar un lugar en donde le demos albergue a esos animalitos mientras aparecen sus dueños. Qué bonito que se tenga este sentir, y más desde familia, porque sé que como profesional ha venido haciendo algunas cosas, pero también, Lady, cuánta sensibilidad falta en algunos mandatarios, porque hay espacios, hay ayudas para poder tener a esta especie y poderles dar tratos dignos. Claro que sí, hace falta, como dicen coloquialmente, ponerse la camiseta, hace falta más humanidad. Voluntad política. Voluntad política hace falta para los humanos, imagínate tú, para los animales. Soy muy poco de tratar temas políticos directamente, preciso porque pues se mueven demasiadas fibras, las personas son extremistas cuando se habla de cualquier tipo de política, entonces pues trato como de ser un poco más aparte, pero en lo que se pueda gestionar, yo digo que desde casa, desde cada uno como individuo puede aportar su granito de arena. Estableciendo un valor. Estableciendo un valor, estableciendo un respeto, donando mínimas cosas, siendo un poco más de altruistas, ¿sí? Viendo de qué manera nuestro corazón se abra y pueda decir: está el perrito ahí, voy a ponerle un poquitico de agua, viene este perrito de la calle, voy a un poquitico de comida, o sea, no le cuesta nada. Si muchos hogares adoptaran esa doctrina o esas costumbres, no veríamos ni siquiera pobreza, empezando por ahí, no veríamos ni siquiera pobreza ni en la humanidad, ni en los animalitos, ni en los peluditos. Como madre soltera y obviamente con tanta experiencia en diferentes áreas, me imagino que también se inclinen a apoyar a algunas mujeres que han enfrentado situaciones diferentes, digámoslo así, de todo tipo, porque no queremos puntualizar como casos o sucesos que hemos visto hace unos días por las noticias que no dejan de dolernos, claro, pues, como seres humanos. Sí, bueno, yo trabajo específicamente con el derecho de familia, sobre todo es mi campo de acción más amplio en el que trabajo.
trato de ser muy empática, como te comentaba en un momento, con mis clientas. No dejo aparte el hecho de que los hombres también son muy vulnerables en cuanto a los temas familiares, en muchas ocasiones utilizados. Entonces, sí trato de brindar un apoyo en mi área profesional y en el área personal. Se me da, como te comentaba, el escuchar y el de pronto brindar un consejo, el de pronto orientar de la manera más adecuada. No todo lo podemos ver económicamente o monetizadamente, porque eso nos quita la sensibilidad como seres humanos. Entonces, si yo puedo orientar a alguien que me llegue, o sea, me encanta que me hablen las personas de cualquier ámbito profesional, estrato social. Me gusta sentarme a hablar con la señora de los tintos, me gusta sentarme a escuchar a la señora que barre, que recicla, profesionales, chicas que trabajan en el área de la belleza. No veo el por qué sentirnos diferentes si todos somos seres humanos. No veo el por qué sentir superioridades o inferioridades cuando todos somos seres humanos. Yo soy muy creyente de Dios, entonces yo digo, pues todos somos hijos de Dios, todos tenemos que estar en agrado con todos. No encuentro el sentido ni de la persecución, ni de la envidia, ni del señalamiento. Eso no va con mi política personal. Teniendo claro la postura de Lady, hoy profesional en derecho, madre soltera, mujer líder, empática, con un nivel de filantropía muy especial hacia la humanidad y, digámoslo así, también hacia el medio ambiente y la fauna y la flora, ¿cuál sería la recomendación que pudiésemos darle a esa mujer que de pronto se siente desválida, que dice, pues yo no encuentro apoyo, yo he estado sola, no he tenido quien me inspire, quien me motive para poder avanzar, entendiendo el valor significativo que tiene una mujer? Ok, sí. Le voy a contestar como se lo hablo siempre a mi hija. La fuerza la tiene que encontrar en uno mismo, en sí mismo. La fuerza la tienen que encontrar en ellas mismas. Es difícil realmente, porque no todo el mundo tiene la capacidad de analizar de cierta manera la vida, pero ¿qué recomiendo? Me gusta mucho la meditación. Eso hace que nos encontremos un poco, que nos tranquilicemos un poco, que nos demos mucho amor propio. No hay un limitante, no permitir que las personas nos estigmaticen, que nos limiten, valga la redundancia, que nos señalen o nos sienten en un puesto que no podamos salir, porque es que nosotros somos los que tenemos la capacidad de formarnos, de amarnos, de dedicarnos tiempo, de prepararnos, de estudiar. Independientemente de la profesión que desarrolle cada persona, independientemente del ámbito en donde se esté desarrollando, que claro que hay circunstancias que dificultan un poco más el desarrollo, pero siempre vamos a tener un poco de espacio para nosotros. Si ese espacio nosotros lo utilizamos para darnos más látigo o para minimizarnos, pues nos vamos a volver más pequeñitos, nos vamos a volver con menos poder. Si ese espacio, por el contrario, lo utilizamos para mejorar nuestro aspecto interior, físico, psicológico, para encontrar el por qué de pronto fallamos en determinadas áreas, buscar esa solución y empezar a avanzar, ahí es donde viene el verdadero desarrollo como seres humanos, sin compararnos, sin competir, sin esperar el por qué a mí sí, o a él no, o a él sí, a mí no. Creo que esos son de los más grandes limitantes, el estar comparándonos o esperando resultados de otras personas cuando la vida es propia de cada quien y los resultados van a venir dándose progresivamente dependiendo de nuestro trabajo. Con esa autonomía y esa capacidad resiliente que ha tenido, creo que desde muy pequeña, Lady, y entendiendo de ese amor propio que se debe tener de sí mismo, ¿cómo anda el corazoncito? Tranquilo. ¿Sí? Sí, muy tranquilo. Sin heridas. Ya sanaron.
Bueno, No, las cicatrices no duelen. existieron, porque todo es un proceso, existieron. O sea, nosotros, de hecho, venimos de una fantasía construida para las mujeres, que es el príncipe azul y el cuento de hadas. Una idealización. Una idealización impresionante que es un golpe tras golpe, porque esa idealización es casi que inexistente. Entonces, cuando tú ya te tienes que levantar o tienes motivos muy grandes como tu familia, tus hijos, tus pasiones, y te levantas, pues el corazón se vuelve un poquito más fuerte y empieza a madurar, tanto el cerebro como el corazón. Ya uno entiende que pues no vas a enfocar la vida en esperar a que se construya ese castillo, sino vas a enfocar quizás tu vida en pasiones propias. Un error muy grande de las mujeres, y si es un consejo que aprovecho el espacio para compartir, es que la felicidad la esperamos por otras personas, no por nosotros mismos. Esperamos que llegue el hombre ideal, esperamos que nuestros hijos sean los hijos ideales, esperamos que nuestras personas o en nuestro ámbito de trabajo sean las personas que nos acompañen, las ideales, el trabajo, el ideal. Y eso nunca va a ser realidad, siempre va a haber un pero, una situación compleja. Sí, pero si basamos la felicidad en lo que realmente nos llena como ser humanos, quizás, por ejemplo, a mí como los animalitos, el compartir con un ser especial, pero el hecho de poder compartir, no esperar a que ese ser especial me aporte la felicidad a mí. Como un texto bíblico que dice dar, obviamente, sin esperar a recibir. Sin esperar. Si se dan las cosas perfecto, si no se dan las cosas perfecto en cuanto a todos los Tuvimos ámbitos. satisfacción en lo que hicimos. Claro, eso es lo importante. O sea, yo les invito a las personas realmente a que aprendan a ser ellos mismos, a que aprendan a hacer y a sentir sin pena a lo que piensen los demás, sin esperar a que se haya o exista una aprobación por otras partes. Obviamente, respetando los derechos y el límite que existe entre que yo no vaya a formar mi felicidad sobre la tristeza o sobre la incomodidad de otras personas. Me expreso de pronto un poco más clara. Para mí me da muchísima felicidad estar frente al mar, mirar el sol, mirar un anochecer, un atardecer. Irse a ver el Atlético Bucaramanga, porque me dijeron que era apasionada. Apasionadísima de mi Atlético Bucaramanga, agradecida con todo lo que nos ha brindado en estas últimas campañas, temporadas, el orgullo de sentir ese montón de santandereanos ahorita en el exterior, ahorita en Brasil, como los vimos cantando el himno, eso me eriza la piel como Amparo Grisales. Son cosas bonitas que estamos compartiendo de la vida y que motivan a otras personas. Lady nos da una enseñanza de ser nosotros mismos. Claro. No vivamos del que dirán, vivamos la vida tal y como somos, con equilibrio, con respeto, siendo nosotros en esas áreas que disfrutamos. Claro. Como el andar en moto, porque también la veo que anda en moto. Amante de las motos, amante de los animales, amante de las cumbias, amante del Bucaramanga. Yo vengo de un barrio popular, mal llamado popular porque pues de hecho es un barrio antiguo, el casco antiguo de Piedecuesta, en donde yo me levantaba escuchando cumbias, me acostaba escuchando cumbias y me encantan. Y yo dije, pero pues el hecho de que me haya convertido en abogada, ¿por qué me tienen que dejar de gustar? Eso es cultura, eso no hace ni... Es como decir que el que escucha champeta es menos, vallenato, salsa, rock. No, eso es algo... Pero rico que te guste y bueno... El tiempo apremia, Lady, de verdad, se nos quedan muchas cosas por dialogar y hablar, pero bueno, para finalizar, ¿dónde queda tu consultorio? Ok, tengo la oficina ubicada en la paralela de Quinta Granada, antes de Ecocentro, antes de la esquina de Ecocentro, ahí en la carrera 15, 7BN 57. Si alguien de pronto tiene la oportunidad y dice voy a tomarme un café con la doctora Lady, y si tiene el tiempo lo hacemos. Claro que sí. O nos salimos a la esquina. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo estoy para escuchar a las personas, no cobro por las asesorías, precisamente por eso, porque me gusta escucharlas y puedo orientarlas y que ellos mismos desarrollen o puedan resolver su conflicto en el momento. Me siento satisfecha con eso. Bueno, gracias Lady por estar con nosotros. ¿Tus redes sociales? Creo que aparezco como Lady Joya. Lady Joya en el Facebook y en el Instagram Yamile Joya. Yamile Joya. Lady Joya en Facebook, Yamile Joya
en Instagram para que la sigan, para que de pronto hagan preguntas como respetuosas, de acuerdo con la norma o de acuerdo de la vida, ¿no? Claro que sí. Gracias una vez más por estar con nosotros. A ti nuevamente por invitarme, un gusto. Televidentes, ha sido un gusto y un privilegio poderles acompañar hasta este momento aquí en Ciudad Viva. Espero que disfruten este programa, lo compartan y le digan a muchas personas que la cita es cada viernes a las 9 de la noche. Hasta pronto.